Bonjour. Good morning. Buenos días. Un minuto solamente quiero señalar la presencia entre nosotros de nuestros invitados representantes de las iglesias y comunidades eclesiales, comunidades hermanas, comunidades. El primado de la Iglesia griega ortodoxa le damos la bienvenida. También quiero dar la bienvenida al Monseñor Rose Stavert, arzobispo anglicano de Quebec. Y el reverendo James Christie, presidente del Consejo Canadiense de las Iglesias. Y el reverendo Karen Hamilton, secretario general del Consejo Canadiense de Iglesias. Y el reverendo Dr. Richard Topping de la Alianza Reformada Mundial. Y ahora doy la palabra al cardenal Bergoglio. Gracias. Hermanas y hermanos, la Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, el tema elegido por el Papa para este 49º Congreso Eucarístico Internacional proviene del Evangelio de Juan, del pasaje en que Jesús nuestro Señor proclama: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía, don de Dios, que quiere dar vida a todos, es un tema central en la encíclica Sacramentum Caritatis. En la primera parte de la encíclica, Eucaristía, misterio que se ha de creer, el Papa nos exhorta a la adoración de la Eucaristía como don gratuito de la Santísima Trinidad para la vida del mundo. Y al final, en la tercera parte, Eucaristía, misterio que se ha de vivir, nos exhorta a ofrecernos eucarísticamente a todos, junto con el Señor, ya que la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. La Eucaristía, pues, es don, primera parte, y tarea, tercera parte. Don de vida que se recibe y don de vida que se da a todos. Esta vida en Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida en Él, es también lo que late en el corazón del documento de Aparecida, con tono de alabanza agradecida y con fervor misionero, ya que la vida es regalo de Dios, don y tarea. Y en el número 354, tal documento de Aparecida dice: la Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma vivirá por mí. En este banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada, refiriéndose a la espiritualidad de nuestro santo del sur de América Latina, San Alberto Hurtado.
En medio, entre el don, primera parte de la encíclica, y la misión, tercera parte, la Iglesia es el motivo central de esta catequesis de hoy. La Eucaristía y la Iglesia, misterio de la alianza. De manera sencilla, les propongo 3 pasos para hacer esta catequesis como una lección divina. El primer paso es una breve meditación sobre la alianza, que yo considero clave para entender un poquito esto. El segundo paso, deseo que sea una síntesis contemplativa en la que nos quedemos mirando y gustando con los ojos del corazón algunas imágenes de la Virgen, Nuestra Señora, mujer eucarística. Y el tercer paso consistirá en sacar algunas conclusiones pastorales que nos ayuden en nuestra vida personal y en nuestra vida eclesial. Primer paso, la dimensión eclesial y nupcial de la Eucaristía. La Eucaristía y la Iglesia, misterio de alianza. Con la palabra alianza se quiere poner de relieve la dimensión eclesial y nupcial del don de la Eucaristía, don con el cual el Señor quiere llegar a todos los hombres. La Eucaristía es pan vivo, entregado para la vida del mundo, y sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Teniendo pues firme el corazón en la gratuidad del don y en su dinamismo misionero universal, nos detenemos en el misterio de la alianza. La alianza que nada ni nadie puede romper. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, dice Pablo. Lo primero que nos conmueve de la Eucaristía es que se trata de una alianza nueva y eterna, como dijo el Señor en la última cena. Lo expresa muy bien la liturgia en la plegaria eucarística sobre la reconciliación. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. El anhelo de una alianza que nada ni nadie pueda romper, el Señor lo fue amasando a lo largo de siglos en el corazón de Israel. Y Jesús colma este deseo y lo perfecciona de manera tal que no deja resquicio para ningún tipo de ruptura. En esta solidez de la alianza juega un papel central su institución antes de la pasión. Esto lo quiero subrayar. En este papel de la alianza juega un papel principal la institución eucarística antes de la pasión. Al adelantar su entrega en la última cena, el Señor transforma el momento y el lugar en que las alianzas se rompen, la traición de Judas, en el kairos de tiempo y espacio santos, donde esta alianza nueva se sella para siempre. Siempre dentro del marco de la alianza me quiero referir a esta anticipación eucarística del misterio de la pasión. Para meditar en este misterio, tomemos con guía algunas intuiciones de Juan Pablo II que nos ayudarán a ver la importancia de esta anticipación eucarística. Decía el Papa que el deseo más vivo de su encíclica, La Iglesia vive de la Eucaristía, era suscitar el asombro eucarístico. Y aquí hago un paréntesis. La preparación a la celebración o participación de la Eucaristía tiene que ir por este lado. Preparar nuestro corazón para el asombro eucarístico. Y que el Señor haya instituido la Eucaristía antes de la pasión era y es motivo principal de ese asombro. Con los ojos del alma leo algunas líneas de la encíclica. Del misterio pascual nace la Iglesia,
Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo durante la última cena y después de ella la institución de la Eucaristía. En efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar un poco más tarde, el vuelto a los olivos, el Gólgota, etc. La sangre que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada en el huerto de los olivos. Su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de redención. Hasta aquí el Papa. Y un poco más adelante sigue el Papa. Mysterium Fidei. Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes aclaman: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Con estas o parecidas palabras, la Iglesia a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su pasión, revela también su propio misterio eclesial, Eclesia de Eucaristía. Y el Papa pone aquí 3 características que son las claves, ¿no? Una es la anticipación, que ahora la repite y la pone aquí. Características espaciotemporales que hacen de la Eucaristía el núcleo más íntimo de la vida como don y tarea de la Iglesia. Acuérdense, primera parte de la encíclica y tercera. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, dice el Papa, la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Su fundamento y su ontanar es todo el Triduum Paschale, pero este está como incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. Incluido, anticipado y concentrado en la Eucaristía. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduum y el transcurrir de todos los siglos. Hasta aquí el Papa. Y añade, cada vez que se celebra la Eucaristía. El fundamento y la fuente de la Iglesia está incluido, anticipado y concentrado en la Eucaristía. Y con este don, el Señor instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduum y el transcurrir de todos los siglos. Juan Pablo II finaliza este parágrafo asombrándose y asombrándonos con la capacidad redentora en la que entra toda la historia, es decir, toda la vida del mundo de este acontecimiento. Tomo esas 3 palabras, espaciotemporales: incluido, anticipado, concentrado. La intuición de Juan Pablo II es muy original y la formulación consiste en una síntesis apretada. ¿Cómo sacar provecho sin depotenciarla? Se me ocurre que podemos ir por el lado pedagógico. El Señor muestra una intención pedagógica en el lavatorio de los pies cuando dice: si yo, que soy el Señor y Maestro, les he dado ejemplo, etc. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿qué valor pedagógico contiene esta inclusión, anticipación y concentración del triduo pascual en el don eucarístico? Me animaría a decir que la intención del Señor apunta a disponer y a condicionar el recipiente del don, el corazón de los discípulos y su dimensión personal.
al anticipar su entrega, incluyendo a sus amigos en la comunión de la última cena y concentrando todo su amor en el don eucarístico, el Señor logra que cuando se vayan dando cuenta, cada uno a su tiempo y cada uno de nosotros a su tiempo, de lo que Él ofreció por nosotros en la pasión, caigamos en la cuenta de que ya los discípulos y nosotros lo hemos recibido, de que ya habíamos sido hechos partícipes de este sacrificio redentor. El deseo de la alianza del Señor, su entregarse sin reservas al expirar en la cruz, se les vuelve manifiesto no como un hecho aislado y terminal, sino inundando la memoria de los que lo contemplan, de María, de Juan, de las santas mujeres y luego de toda la Iglesia, con todos y cada uno de los gestos de entrega del Señor que pasó haciendo el bien y de manera especialísima llenando la memoria del corazón de los creyentes con su entrega eucarística en la última cena. De no haber sido así, el gesto final nos lo hubiera alejado al Señor, si Él no nos hubiera preparado. Hubiera sido un gesto total pero unilateral de Dios sin que hubiera recipiente capaz de recibirlo. El vino nuevo hubiera caído en odres viejos. Pero no, el gesto de entrega total del Señor en la cruz cae en el odre nuevo de los corazones que ya lo han recibido y pregustado en la Eucaristía. Una Eucaristía que concentra la pasión dándole una proporción adecuada a nuestra capacidad, si es que puede hablarse así. Por eso toda la pasión pudo y puede ser contemplada como salvadora, porque los que la contemplan ya están incluidos en comunión con el amor salvador que late en el Señor que la pasea. La tensión entre lo pequeño y lo grande, entre lo cotidiano y lo excepcional, concentra el amor del Señor y lo pone a disposición de nuestra fe, evitando que su comprensión se fugue hacia lo demasiado extraordinario o se diluya en lo muy ordinario. Hay una similitud profunda, por lo de la alianza, ¿no? Con esto en la fórmula del sacramento del matrimonio, en el que los esposos se entregan mutuamente y se prometen fidelidad abrazando, incluyendo, anticipando y concentrando en su sí todo lo que ocurrirá en la vida, salud y enfermedad, prosperidad y adversidad, a imagen de la alianza de Cristo que se adelanta en la Eucaristía. Los esposos adelantan su amor y lo hacen extensivo a todo, de manera tal que la alianza sea irrompible. Bueno, hasta aquí quería hablar de esta anticipación eucarística. De hecho, que toda la pasión del Señor está incluida, anticipada y concentrada en la última cena y en cada celebración eucarística. Y de esta manera describo la alianza eucarística. Paso a la segunda parte, imágenes de María como mujer eucarística. Para contemplar bien este misterio de la alianza, nos tenemos que centrar en María. Y de nuevo nos ayudamos con la mirada de Juan Pablo II, que nos invita a entrar en la escuela de María, mujer eucarística. Dice él, en Eclesia de Eucaristía, el número 53, si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia. A la manera de las muñecas rusas, en que la imagen mayor incluye en sí otras más pequeñas, pero esencialmente idénticas, vamos a ir directo a la más pequeña, a Nuestra Señora, para ver cómo lo que se da en ella, el misterio de la alianza,
que hace que el don de Dios sea aceptado y comunicado para la vida del mundo, se da en la Iglesia universal y en cada alma. Seguimos esta regla de los padres, en este caso de Isaac de Estela, según la cual, con distintos matices, lo que se dice universalmente de la Iglesia se dice de modo especial de María e individualmente de cada alma fiel. En la relación de María con la Eucaristía contemplamos tres imágenes que nos revelan características de la alianza que hemos mencionado antes y que después podemos aplicar, viéndolas en María, a la Iglesia universal y a nuestra alma en particular. Lo que vemos en María vale análogamente para la Iglesia y para nuestra alma. La alianza como compañía, la alianza como confianza y la alianza como esperanza, lo que vemos en María. La Iglesia como compañía. La primera imagen eucarística de María nos muestra a ella incluida. Volvemos a utilizar la misma categorización que utilizamos al principio. Nos muestra a María incluida en la Iglesia, a la que, sin embargo, misteriosamente, ella incluye en su pequeñez. El Papa hace notar la participación de María en las Eucaristías de la primera comunidad y lo toma del Hechos 2:42 y 1:13-14. El misterio de la alianza entre Dios y los hombres es misterio de compañía. María, la que acompaña a la Iglesia en las primeras Eucaristías y en su crecimiento. Recordemos el bello prefacio de la misa de María, Madre de la Iglesia. Ahí está como condensado este misterio de la compañía. La alianza es misterio de compañía, de compartir el pan, de estar con los otros en familia a la mesa, misterio de proximidad continuada. Y acá hago un excursus, viendo a María, la Iglesia, la Eucaristía y uno mismo. Este mundo que apuesta tanto en este momento de la posmodernidad a la fragmentación como lugar de poder, necesita no solo de símbolos, sino de sacramentos real, de proximidad. Creo que es el tiempo en que se nos desafía a una mayor proximidad. Esta compañía es propia de la pedagogía del Señor, que va transformando a cada persona como lo hizo con los discípulos de Maús, mientras los acompañaba en el camino, o como nos lo pone como modelo de proximidad en la parábola del buen samaritano. Entonces, el primer rasgo que vemos en María como figura de la alianza es la compañía. El segundo rasgo, la alianza como confianza. Esta segunda imagen eucarística de María nos la muestra como la esposa que pone toda su confianza en el esposo. Juan Pablo II acentúa la actitud eucarística interior con la que María vive toda su vida, actitud que define como de abandono a la palabra. Y entonces aquí María concentra en sí todo su hacer con respecto a la palabra. El abandono no implica un dejar hacer propio de quien se dispone para recibir plenamente un don. El abandono implica también un hacer propio de quien se dona sin obstáculos. En el número 54 de Eclesia de Eucaristía se dice: vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar con ella. La confianza total y la obediencia de la fe hacen que el corazón de María sea el recipiente perfecto para que la palabra se encarne y la transforme en su medida plenamente.
Entonces, la alianza como compañía. Segundo, la alianza como confianza. Tercero, la alianza como esperanza. Esta tercera imagen eucarística de María nos muestra algo muy propio de la alianza, que consiste en vivir por anticipado. En esperanza, lo que es promesa. Juan Pablo hace referencia al misterio de la anticipación cuando dice: preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de Eucaristía anticipada. Se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento. Deseo y ofrecimiento son las dos actitudes anticipatorias que convierten también a la Iglesia y a cada alma fiel en odres nuevos. Por el deseo y el ofrecimiento nos convertimos, como María, en recipientes disponibles para que la palabra se haga carne en nosotros. María, pues, modelo de la alianza entre el Señor y su esposa, la Iglesia, entre Dios y cada hombre. María, modelo de una alianza que es compañía de amor, abandono confiado y fecundo y esperanza. Fíjense que estos tres rasgos, el modelo de alianza que es compañía, abandono confiado y fecundo y esperanza, asumen las tres categorías iniciales de incluido, anticipado y concentrado. Juan Pablo nos invitó a entrar en la escuela de María, mujer eucarística. Ahora nos muestra cómo en el Magnificat está activo y presente el fin o programa de esta escuela. Fin que se anticipa. Esta es la alegre buena nueva en la Eucaristía, vivida como canto de glorificación y agradecimiento. Así como María anticipa el programa de Dios para la historia de su plan de salvación y lo vive como presente profético en el gozo que inunda su visión de fe, así también la Eucaristía anticipa en su pobreza, dice Juan Pablo II, la creación de la nueva historia. Paso a algunas cosas. Lo que la Eucaristía realiza en la pobreza sacramental, María lo canta en el Magnificat. Y al cantarlo la Iglesia y cada uno de nosotros en ella, nos volvemos contemporáneos, de alguna manera, con Nuestra Señora y vivimos de su espiritualidad. Paso a la tercera parte porque el tiempo corre. Consecuencias pastorales concretas. Primero, sugiero algunas consecuencias personales y después algunas consecuencias eclesiales. Como se trata de catequesis, además de enseñar y desmenuzar un poco el querigma, conviene trazar algunos planes de acción para la propia vida y para la Iglesia. Consecuencias personales. En el transcurso mismo de esta catequesis, al contemplar el misterio de alianza en María, se nos han ido revelando las riquezas de la Eucaristía y de la Iglesia. En nuestra Madre todo se vuelve concreto y posible. En su escuela, los misterios inefables de Dios toman rostro y tono de voz maternos y se hacen comprensibles para la fe llena de amor que como pueblo fiel de Dios profesamos a María. Las conclusiones para la vida espiritual personal, creo que cada uno debe elegirlas entre aquellas en las que encuentre más gusto, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Unir la Eucaristía y la comunión sacramental con María es algo que intuitivamente hacemos y profundizar en esto a todos nos hace bien.
Por ellos podemos pedir la gracia de recibir la comunión como María recibió al Verbo y dejar que se haga carne nuevamente en mí. Pedir la gracia de recibir la Eucaristía de manos de la Iglesia, poniendo las nuestras como patena, que quiere decir pesebre, sintiendo que es Nuestra Señora quien lo recuesta allí y nos lo confía. Pedir la gracia de cantar con María el Magnificat en ese momento de silencio que sucede a la comunión. Y pedir la gracia de anticipar en la Eucaristía todo lo que será nuestro día, nuestra semana, con todo lo bueno y positivo, ofreciendo junto con el pan, y todo lo que sea sufrimiento y pasión, ofreciendo junto con el vino. Pedir la gracia de creer y poner con amor toda nuestra esperanza en esta primicia y prenda de salvación que tenemos ya en cada Eucaristía, para luego conformar nuestra vida a imagen de lo que recibimos. Y así cada uno puede ir sacando provecho de todas estas cosas que se fueron diciendo. Paso a las consecuencias eclesiales. También puede hacernos bien sacar algunas conclusiones a la luz de la riqueza que hemos contemplado, que nos ayuden en nuestra vida eclesial. El cariño y la veneración que todos sentimos casi espontáneamente por la Virgen y ante la Eucaristía, debemos cultivarlo para con la Iglesia. Acuérdense esa analogía, ¿no? Lo que se dice de María, análogamente se puede decir de la Iglesia y de cada alma. Deben ser los mismos que, como hemos visto, María y la Iglesia son recipientes transformados íntegramente por aquel que quiso habitar en ella. O sea, María y la Iglesia son los dos primeros odres nuevos que hace la presencia de Jesucristo. María con su carne, cuando el Verbo baja en su seno. Primera imagen eucarística. La Iglesia en su primera Eucaristía y nosotros en cada Eucaristía. El efecto de tal encarnación proviene de que estos odres se transformen plenamente en la realidad más alta que los asume. Así como el Verbo, al tomar la carne de María, la santifica totalmente. Incluso lo hace anticipadamente en la Eucaristía, anticipadamente a la Eucaristía en la Inmaculada Concepción. Así también la Iglesia es toda santa y santificante por la alianza que el Señor quiso hacer con ella. Por eso el cristiano, al mirar a la Iglesia, la ve toda santa, limpia y sin arruga como a María, esposa y madre. El cristiano ve a la Iglesia como cuerpo de Cristo, como el recipiente que guarda íntegro el depósito de la fe, como la esposa fiel que comunica sin mengua ni falta todo lo que Cristo dejó como encargo. Cuánto necesitamos siempre crecer cotidianamente en este sensus ecclesiae, en esta contemplación de nuestra Santa Madre, la Iglesia. En los sacramentos, la Iglesia nos comunica la vida plena que vino a traer el Señor. Aunque sus hijos a veces rompamos nuestra alianza con el Señor a nivel individual, la Iglesia es el lugar donde esa alianza que se nos dio para siempre en el bautismo permanece intacta y podemos recuperarla con la reconciliación. De esta mirada integral, católico en sentido pleno, universal, concreta, que considera a la Iglesia como recipiente cuya calidad y magnitud se conmesuran desde aquel que la inhabita y mantiene incólume su alianza. Con ella brotan luego las otras miradas que pueden intentar mejorar, corregir, expresar explícitamente aspectos parciales, coyunturales, históricos y culturales de la Iglesia. Toda reforma que hagamos en nuestra vida eclesial, en nuestras iglesias particulares, y que esas reboten en la Iglesia universal,
Toda reforma que querramos hacer, cambiar, mejorar, corregir, tiene que nacer de esta contemplación, de este sensus ecclesiae, de este amor a la Iglesia que ha mantenido la fidelidad a la alianza con su Señor. Es este espíritu de alianza que no se rompe, como en un buen matrimonio, retomo la imagen, en que todo se puede dialogar y mejorar con tal que vaya en la dirección vital del amor que mantiene la alianza. Confesar a Cristo venido en carne es confesar que toda la realidad humana quedó salvada y santificada en Cristo. Por ello el Señor hasta quiso estar muerto 3 días y más aún descender a los infiernos, al lugar más apartado de Dios que la existencia pueda llegar. La Iglesia como realidad santificada, plenamente y capaz de recibir y de comunicar sin errores ni carencias, desde su propia pobreza y aún con sus pecados, toda la santidad de Dios, no es un complemento o un agregado institucional a Jesucristo, sino participación plena de su encarnación, de su vida, de su pasión, muerte y resurrección. Sin estos odres nuevos, que son la Iglesia y María, en una universalidad concreta sin parangón, cuya relación es paradigma de todo lo demás, la venida del Verbo eterno al mundo y a la carne, su palabra en nuestros oídos y su vida en nuestra historia, no podrían ser recibidos adecuadamente. Necesitamos de esta ejemplaridad y hasta diría mediación de estos odres nuevos de alianza, la Iglesia y María, para transformarnos nosotros en odres nuevos y recibir al Señor. De ahí que para contemplar el misterio de la alianza entre Dios y la humanidad, alianza que viene del Antiguo Testamento y que se quiere extender a todos los hombres de buena voluntad, lo primero es situar en el medio este misterio de la Iglesia contemplada como recipiente todo santificado y santificante, igual que María, de donde brota el don de Dios para la vida del mundo. El Papa, citando al Vaticano II, lo dice: contemplemos pues a la Iglesia María, que tiene su centro en la Eucaristía. Iglesia María que vive de la Eucaristía. Iglesia María que reciben de su esposo la totalidad del don, del pan de vida, junto con la misión de distribuirlo a todos, para que el mundo viva. En ellas, la alianza de Dios con la humanidad se da y es recibida y comunicada sin fisuras ni carencias. La Iglesia, hasta el fin del esposo, hace a la esposa, María Iglesia, toda santa, la purifica, la recrea siempre nuevamente en la fe y en la caridad, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Termino diciendo que este aseguramiento de la santidad de la Iglesia no es una cuestión de privilegio personal o social, sino que está ordenada al servicio. Me explico. Como la Iglesia siempre defiende su integridad, y como siempre hubo y hay quien se aprovecha mal de la fortaleza de una institución, lo cual es patético por lo reductivo de usar algo tan benéfico como la vida eterna para goce de vida pasajero, al mundo le da la impresión de que la Iglesia siempre defiende su poder. En algunos casos personales puede darse este pecado. Y esto no es así. Al defender su pureza, su indefectibilidad, su santidad de esposa, la Iglesia está defendiendo el lugar por donde pasa el don de la vida de Dios al mundo y el don de la vida del mundo a Dios. Esto es lo que defiende la Iglesia cuando defiende su integridad y su identidad. Este don, cuya expresión más plena es la Eucaristía,
no es un don más entre otros, sino el don total de la vida más íntima de la Trinidad que se derrama para la vida del mundo y la vida del mundo asumida en el Hijo que se ofrece al Padre. Como dice Baltasar, el acto de donación por el que el Padre derrama al Hijo a través del mundo, el espacio y el tiempo de la creación, es la apertura definitiva del acto trinitario, en que las personas son relaciones de Dios, formas, podemos decir, de donación y entrega absoluta de fluidez amorosa. En la inconmensurabilidad sin vuelta atrás del don que se nos transmite, lo que obliga al Señor a santificar de manera indefectible a la Iglesia, como lo hizo con su madre, de manera tal que quede asegurado el que este don pueda recibirse y transmitirse para la vida del mundo. El misterio de la alianza que hace toda santa a la Iglesia es un misterio de servicio y de vida. Y al defender su integridad, la Iglesia defiende la fidelidad a la alianza, el servicio y la vida. Nunca debe dejarse de asombrarnos que esta apertura definitiva de la vida trinitaria misma se entregue y se derrame no solo para algunos, sino para la vida del mundo. Esto es así, aunque no todos lo sepan ni todos lo aprovechen. Es fruto de la libertad incomprensible del Dios uno y trino, que su donación sea total y para todos. Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, este pueblo de la nueva alianza se convierte en sacramento. Unidos a Cristo, en esa alianza que acabamos de decir, esta nueva alianza, nos transformamos en sacramento. Somos sacramento para la humanidad, signo e instrumento de la salvación en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra, para la redención de todos. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo. Como el Padre me envió, ya también los envío. Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Ayer, Cardenal Barbarén decía 3 palabras: presencia, sacrificio y comunión. Esta es la misión de la Iglesia. Así la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre, en el Espíritu Santo. Muchas gracias.